hablar sobre la separación de 7 componentes utilizando un método que es la tasa de vapor marginal. Mi grupo está conformado por Juan Manuel Gómez, Daniela Niño y quien les habla, Ana María Moneo. Los 7 componentes que se van a separar, en este caso por el método de vapor marginal, son el etiléter, metanol, hexano, acetonitrilo, propanol y N-butanol, y cada uno con su respectivo flujo, que está pues ahí en la tabla, en unidades de kilomol sobre hora. Bueno, en cuanto al paso cero, estos compuestos deben ordenarse de menor a mayor de acuerdo pues a su temperatura de ebullición. Estos valores fueron sacados del NIST respectivamente en cuanto pues a cada compuesto. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, teniendo en cuenta pues ya ordenando los compuestos de acuerdo pues a su punto de ebullición, como primera medida se calcula pues las presiones de saturación utilizando los valores que aparecen en el NIST de los datos exactos de las constantes de Antoine, que en este caso serían A, B y C, pues a la temperatura que está allí para pues, cada componente. El rango de temperaturas que se va a usar es desde 307 a 452, que es la temperatura mayor en cuanto pues al último compuesto, que es el benzaldehído. Y por esta razón, pues el método usará una temperatura de 322 Kelvin, que pues corresponde a los 40 Celsius que están ahí, pero también se hará lo mismo con los 25 grados Celsius. Después de pues hallar la presión de saturación, se hallan las volatilidades relativas con la fórmula que aparece al lado izquierdo, en donde dicen que pues es la presión de saturación de componente 1 sobre la presión de saturación del componente 2. Teniendo en cuenta esos resultados de las presiones de saturación, nos arroja que la volatilidad del último compuesto, que es del benzaldehído, es mayor a 3,5. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente el N-butanol es mucho más volátil que el benzaldehído. O sea, su separación es mucho más fácil y por ende se puede usar un destilador flash. Entonces, al utilizar un destilador flash, cabe recalcar que este proceso es mucho más económico y requiere menos recursos energéticos. Pues ya teniendo en cuenta que el benzaldehído y el N-butanol se separan por flash, quedarían los otros 5 componentes y ya pues teniendo en cuenta su volatilidad relativa, es mayor a 1, pero es menor a 3,5. Es decir, que pues los componentes de los otros 5 componentes tienen una volatilidad como mucho más cercana entre ellos y pues por ende la separación se vuelve un poco más difícil. Y esto requiere pues mayor etapas, lo cual nos dice que se puede pues hacer una separación ordinaria. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al paso 1, se ignora la temperatura presentada, en este caso pues no las dan, entonces ese paso se omite. Tenemos el segundo paso, estamos las fracciones de la recuperación del 99,9% para los compuestos claves de cada torre. Entonces, en este caso, existen pues dos compuestos clave, que es el clave ligero, que es el porcentaje que pues mayor está, que es el 99,9%, y el clave pesado pues es la diferencia de este mismo, que es el 100. Bueno, 0,1 la diferencia. Bueno, en cuanto a las posibles torres, en la tabla del lado izquierdo, eh, se tiene pues la cantidad de componentes que se van a usar. En este caso nosotros tenemos 5, el cual pues corresponde al número de secuencias de, bueno, separadores, que serían 4, y el número de secuencias diferentes, en nuestro caso serían 14, que más adelante les mostraré pues las 14 diferentes secuencias que pueden haber en este proceso de separación. A la derecha están las posibles torres que intervienen en este proceso con sus respectivos componentes clave ligero, que serían los componentes que están en rojo, y los clave pesado, que serían los componentes que están en azul. En este caso nos salieron 20 posibles torres para todo el sistema.
Bueno, y se vencia todas las secuencias, en total son 14, ahí está pues parte ordinaria, en general, pásala por favor. Bueno, serían pues las 14 eh, formas diferentes en cuanto a solo secuencias de las torres y pues que se repita alguna como tal. Todas son totalmente diferentes. En cuanto al paso 3, se calculan los flujos y composiciones de entrada del destilado, fondos y de cada torre. En esta imagen se evidencia ese cálculo en cuanto al flujo de alimentación de cada torre, que simplemente es la suma de cada flujo que interviene, pues, de acuerdo pues al compuesto que interviene en cada torre. Digamos, el primer ejemplo, que intervienen los 5 componentes, se suma el total, pero pues de ahí en adelante va cambiando de acuerdo pues a la configuración de cada torre. Digamos, en el segundo no interviene el componente A, entonces no se tiene en cuenta y así sucesivamente. En este caso, se vaya el flujo del destilado, ahí se tienen en cuenta los componentes de clave ligero y clave pesado. En la primera configuración, como pues se tiene en cuenta el A, que es el clave ligero, cogería el 99,9%, pues que se le sacaría el 80%, que sería pues la composición total, y el restante sería de clave pesado, que sería 0,1%, y el resto no se tiene en cuenta porque pues en este caso solo se está teniendo en cuenta el flujo del destilado como tal. Lo mismo se hace para los fondos, pero pues como ya el 99,9 salió por el destilado, el restante sale por los fondos. Y pues lo mismo pasa con el B sale en menor proporción por el destilado, entonces por ende en los fondos sale en mayor proporción. Se tiene en cuenta exactamente lo mismo, y pues se tiene que pues, tener en cuenta cada configuración de cada torre, pues para saber qué sale en los fondos. Bueno, acá ya se pasa la parte de composición de la entrada, que sería pues la misma alimentación, en donde, en donde se sabe que la composición es precisamente el flujo de cada componente de A, B, C, D, de cada uno, y esto se divide en el flujo total que pues se halló anteriormente, que sería la sumatoria. Entonces, se hallan pues las fracciones respectivas en cuanto a la composición de la alimentación y pues en todas debe sumar sí o sí uno, de acuerdo a la configuración de las torres posibles. Lo mismo se hace con el destilado, teniendo pues en cuenta el flujo de cada componente, pero pues siempre teniendo en cuenta que es de alimento, en este caso es el destilado, pásala por favor. Y por último, pues en los fondos se hace exactamente lo mismo, siempre dividiendo por el total, que sería pues la sumatoria de cada uno de los flujos en cuanto a la configuración que se tiene de la posible torre, y todas las fracciones pues deberían dar uno. Ya para continuar, en el paso 4 vamos a calcular la presión en el destilado, por lo cual lo que quiere decir es que vamos a seleccionar el condensador. ¿Cómo se selecciona este? Pues vamos a seguir el algoritmo que se presenta en la siguiente imagen. Entonces, pues lo primero es calcular la composición, que fue lo que se realizó anteriormente mencionado por mi compañera. Para lo cual, el siguiente cuadro lo que nos indica es que tenemos que calcular la presión de burbuja a 49 grados, que pues es la temperatura industrial, como lo habíamos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Calculamos el punto de burbuja a una temperatura supuesta de 49 grados y a una presión de burbuja de un bar. Esa presión de burbuja va en esta parte. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Es calcular la presión de saturación, en este caso pues a la temperatura que se encuentra, que es 322 Kelvin, y con eso sacamos el KI. El KI pues es la presión de saturación sobre la presión de burbuja. Aquí también tenemos pues respectivamente la conversión. Entonces, lo que hacemos después en la siguiente tabla es utilizar un condensador total.
¿Por qué utilizamos un condensador total? Primero les voy a explicar el solver y ya me devuelvo pues a esta diapositiva. Como nos damos cuenta, en el solver vamos a tener como resultado una sumatoria de KI por ZI de 1. El ZI lo que quiere decir es la composición en el destilado de cada uno de los componentes. Y asimismo, el KI pues es el que se calculó en la anterior diapositiva, que pues se encuentra acá, que es esta imagen. Entonces lo que hacemos es hacer esta multiplicación y vamos a obtener una sumatoria. ¿Cómo empleamos el solver en esta parte? Vamos a tener como función objetivo que esta sumatoria sea igual a 1 y los valores que van a cambiar es la presión de burbuja, la cual en su momento supusimos que era 1. Entonces, pues en esta parte, después de realizar el solver, vamos a obtener el siguiente resultado, que es esta presión de burbuja. Esta presión de burbuja la transformamos a PSI A y obtenemos pues los siguientes valores que se encuentran en las últimas dos columnas. Como nos damos cuenta, ningún valor está por encima, perdón, de 215 PSI A. Lo que nos quiere decir en la imagen es que vamos a usar un condensador total como se encuentra ahí. Y como la mayoría de las presiones de burbuja están por debajo de 30 psi, lo que vamos a hacer es ajustarlas a 30. Entonces, lo que hicimos en esta parte, como se muestra acá en el algoritmo, se ve reflejado en esta tabla, donde encontramos la presión del condensador a 30 psi y pues tenemos su conversión en bar. Cabe aclarar que si en este caso no funcionara, hay diferentes alternativas que se van a mostrar, que son como por ejemplo si fuera mayor a 215 PSI-A, donde se puede usar, por ejemplo, un condensador parcial o diferentes opciones pues para encontrar la configuración más adecuada. Lo siguiente que sigue en nuestro algoritmo es estimar la presión en los fondos. Para calcular la presión en los fondos, tenemos que tener en cuenta que la caída de presión del condensador va a ser de 0 a 2 psi y que la caída de presión en la columna es de 5 psi. Entonces, pues resolviendo esta, nos damos cuenta que la presión en los fondos es la presión del condensador menos la caída de presión del mismo condensador y la caída de presión en la columna, por lo que nuestra presión en los fondos va a ser de 23 psi. Después de haber obtenido la presión en los fondos, como se ve en el diagrama, continuamos a calcular la temperatura de burbuja en los fondos con esta nueva presión calculada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, aquí tenemos la siguiente tabla donde vamos a calcular la presión de saturación para cada uno de los compuestos y para cada una de las torres, en donde lo que vamos a querer obtener es esta temperatura que se encuentra en amarillo. Entonces, inicialmente, el valor que debería ir ahí es de 49 porque es la supuesta. Entonces, volvemos a realizar el mismo cálculo del KI, en donde esta vez va a ser la presión de saturación, que es la que está en azul, y se va a dividir por la presión de burbuja, que en este caso es 23. Pero para que haya una relación de unidades, pues se va a tomar 1,58 bar. Así es como se obtiene pues el KI. Posteriormente, vamos a volver a usar el solver de Excel. Aquí ya se ve con mayor profundidad cómo es que este funciona, donde vamos a volver a sacar la sumatoria de KI por ZI, pero en este caso el ZI va a ser la composición de los fondos que fue mostrada anteriormente y explicada por mi compañera. Entonces lo que hacemos es multiplicar cada uno de ellos y aquí mismo vamos a tener la función, el objetivo es básicamente que esta celda, la cual tiene la ecuación, que es la sumatoria, donde lo queremos para un valor de 1 y las celdas que van a variar, en este caso van a ser las celdas que están aquí en amarillo, que va a indicar que estas son las que van a cambiar para poder obtener nuestro resultado, que queremos que esta sumatoria sea igual a 1, por lo cual tenemos que sumar la restricción, la cual se encuentra acá, de que estos valores deben ser igual a 1 como se muestra. Entonces, pues ya tenemos el resultado nos muestra estas temperaturas y pues así es como se obtiene pues la temperatura de fondos para obtener esta. Lo que sigue es el paso 5. Entonces, bueno, aquí antes de continuar hay que darnos cuenta, como se mencionó anteriormente,
que podemos continuar ya que ninguna de las temperaturas mostradas anteriormente se encuentra por encima de la temperatura crítica de nuestros componentes que se están mostrando. Ya para este paso 5, lo que tenemos es una temperatura, estimar la relación de reflujo de cada columna, en la cual utilizamos una temperatura de entrada como la temperatura de burbuja. Adicional a esto, usamos la presión de entrada a la torre como la del destilado más 35 kilopascales y la ecuación de Underwood. ¿Qué tenemos en esta parte? Donde vamos a calcular entonces la temperatura de entrada a la torre. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a calcular la presión de saturación, pero entonces a esta presión de saturación vamos a tener en cuenta estas temperaturas. Aquí vamos a volver a tomar 49 como un supuesto para poder hallarla y se calcula el KI. El KI va a ser esta presión de saturación obtenida sobre la presión, que en este caso la presión que se utiliza es la presión del condensador más los 0.35 bar, como se muestra acá. Esta presión, este 2,0677 son los 30 PSI ya transformados en bares más la suma, donde obtenemos los siguientes resultados. Lo que se hace a continuación es volver a usar el solver y se multiplica el KI por el ZI, pero en este caso la alimentación, es decir, de la fracción de la alimentación para cada componente en cada una de las posibles torres, donde volvemos a establecer como función objetivo que la sumatoria sea igual a 1 y las celdas variables, en este caso, será la temperatura que está en esta parte, teniendo en cuenta que estas presiones de saturación se calcularon con estas temperaturas, por lo cual pues, los resultados dependen todas de este. Después de obtener el resultado, pues encontramos estas temperaturas, las cuales son las adecuadas para la alimentación. Ahora bien, continuando con el paso 5, se utilizará la ecuación de Underwood, que como se puede evidenciar la primera, esta ecuación es una diferencia entre el compuesto I, entre las volatilidades del compuesto I y el compuesto, bueno, uno o 2. También se utiliza la eh, fracción de alimentación y teta es allí una variable que es calculada por la misma ecuación. Como podemos ver en la otra, se utiliza también exactamente lo mismo, la volatilidad, la composición de destilado y acá hay una diferencia que se utiliza un reflujo mínimo. Ahora también se evidencia en la ecuación para calcular la volatilidad relativa, que es la presión de saturación, que ya se calculó con la ecuación de Antoine, sobre la presión de saturación del compuesto clave pesado. ¿La puedes pasar, por favor? Como se puede ver en la primera tabla, pues se emplea la ecuación mencionada, que es para calcular la volatilidad relativa para cada una de las secuencias propuestas, que es la presión de saturación sobre la presión de saturación de clave pesado. Como podemos ver en la primera secuencia, donde se utilizan los 5 componentes, el clave pesado es B, entonces se utiliza la presión de saturación sobre la presión de saturación de B. Ahora bien, para la segunda tabla, se desea obtener teta por medio del solver. Entonces allí nuestro objetivo es obtener la ecuación de Underwood 0. ¿Por qué 0? ¿Lo puedes devolver, por favor? Porque como podemos ver en la primera, es 1 menos Q, donde Q es 1. Y se estipula que es 1 ya que se menciona que los 5 componentes ingresados en las torres están en estado líquido. Entonces, allí hacemos exactamente lo mismo. Utilizamos la volatilidad relativa, lo multiplicamos por la composición de alimentación, dividimos por la volatilidad relativa y restamos teta. Empleando esto, gracias al solver de Excel, obtenemos el valor de teta exacto, que es en la columna amarilla como se evidencia ahí. Ahora bien, acá queremos saber lo que había mencionado, el reflujo mínimo. Para ello utilizamos las composiciones de destilado y como ya conocemos el valor de teta, ya que en la ecuación se evidenciaba que era el mismo teta, solo cambiaba
Era la misma variable, solo cambiaba era la composición y el reflujo mínimo. Empleando la ecuación en cada una de las secuencias, en cada una de las torres, obtenemos nuestro reflujo mínimo. Como podemos ver en los valores, pues se emplea la sumatoria y obtenemos los valores negativos, ya que puede ser la diferencia de volatilidades en cada uno de los compuestos. Ahora para el paso 6 y 7, en el paso 6 se determina la tasa de vapor de cada columna, que está dada por la multiplicación del flujo del destilado multiplicada por relación de flujo más 1. La relación de flujo es 1.2 más el reflujo mínimo. Y el paso 7 es determinar el vapor marginal de cada una de las columnas. La pasas, por favor. Bueno, para el paso 6 y 7, se extrae la presión del condensador, ya calculada anteriormente, en el flujo en el destilado, y allí se calcula la relación de flujo, que como mencioné, pues es 1.2 multiplicado por el reflujo mínimo ya calculado por teta y por la ecuación de Underwood. Luego se calcula la tasa de vapor y el vapor marginal para cada una de las combinaciones. Como podemos ver, bueno, para calcular el vapor marginal, es la tasa de vapor menos la tasa de vapor de la torre binaria. Por ejemplo, en el ejemplo 1, donde se usan los 5 componentes, la tasa de vapor se usa es la de 388,52 y se resta la tasa de vapor de la torre binaria, que es AB, siendo esta 199,71. Donde se encuentran los ceros es la resta son torres binarias, por lo tanto siempre dar cero en un vapor marginal en torres binarias. Ahora para el paso 8 y para terminar, pues se determina el vapor marginal de cada secuencia. Entonces se realiza una suma del vapor marginal de las torres, pero ahora para cada una de las secuencias propuestas. Como podemos ver en la tercera propuesta, que dio una sumatoria de 248 y es la menor entre todas, es la ideal, ya que digamos que el vapor marginal es la eficiencia que tiene cada una de las torres, y pues la idea y el objetivo de destilación es no generar un consumo energético mayor, y pues esto es lo que nos involucra. Como podemos ver en el diagrama, esa es la misma combinación que está subrayada en verde. Muchas gracias.